Super Herramientas presenta. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Jimmy Romero. Es un placer que usted continúe informándose a través de Sobre la Mesa, un programa de análisis y entrevistas. Recuerde que nos puede buscar a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, también en nuestro canal de YouTube, donde colgaremos semana a semana las entrevistas que realizaremos. Hoy vamos a hablar sobre la reanudación del diálogo nacional, luego que se suspendiera el pasado 18 de junio. Para hablar sobre este tema tendremos como invitado al analista político y constitucionalista Fanor Avendaño. Más adelante nos acompañará en la entrevista central. Mientras tanto, los invito a que veamos anuncios de interés. Las herramientas del día con descuentos desde hasta un 60%. Cada día tendremos una herramienta en oferta, válido del 4 al 30 de marzo. Equípate hoy en Super Herramientas. Bueno, ya estamos de regreso con nuestro invitado Fanor Avendaño. Él es analista político y constitucionalista. Muchas gracias por continuar en sintonía del programa de análisis y entrevistas Sobre la Mesa. Muchas gracias, doctor, por aceptar esta entrevista y hablar sobre el tema de la reanudación del diálogo nacional. Prácticamente fueron 7 meses y medio que se suspendió a raíz del contexto político, económico y social. Ahora, ¿qué esperanza tienen los nicaragüenses? Porque se ha especulado mucho si realmente esta reanudación del diálogo nacional va a funcionar y va a lograr ese objetivo que tiene, que es buscarle una salida pacífica al actual contexto, y que se pide por parte de los organismos internacionales y la mayoría de la población nicaragüense que se dé un adelanto de elecciones anticipadas. Hay varios temas. El más sentido de la población es un tema material. El principal tema de la población ahorita es la libertad inmediata de las presas y presos políticos. Indudablemente que ese no es todo el tema, eso es la inmediatez de la familia, de la sociedad, de los organismos internacionales inclusive. Después de esto está la obligada restauración de los derechos civiles en el país. Que es el tema de poder movilizarse libremente a través de manifestaciones. Poder andar un celular en la mano en la calle, lo más mínimo. Poder transitar, poder entrar y salir del país libremente, poder tener los medios de comunicación sin candados. Los derechos civiles también implican el derecho al trabajo, el derecho a la salud, al derecho a la vida. No solamente son los derechos políticos, son los derechos individuales y colectivos más elementales que están consignados en la Constitución política. Este es el segundo elemento. Hay un tercer elemento para mí que la población lo tiene con extrema importancia, no menos que los otros dos, pero que está únicamente establecido en lo que compete al espacio de familia misma y en algunas comunidades empresariales en este caso, que es la economía del país. La población en cada casa percibe que hay empleo o subempleo, que los costos de la vida se están incrementando, que hay que darle alimentación a los niños y niñas, que hay que darle medicamentos a las personas de tercera edad, que hay que pagar el agua, la luz, el teléfono, etcétera. Y que estamos viendo que si la situación sigue empujando hacia donde estamos, vamos a tener un problema. Y es que Nicaragua ya no tiene subsidios internacionales. Es que a Nicaragua se le hacen más difíciles los préstamos y empréstitos y donaciones. Y por lo tanto podríamos ir enrumbándonos hacia un caos en el país y nadie lo desea. Por lo tanto hay unas necesidades y la gente no puede decir, a pesar de lo crítico, no, esto no va conmigo, lo del diálogo nacional. Por tal razón fue el recorte al presupuesto general de la República de este año 2019, que fue de 11 millones de córdobas, y que además el gobierno trata de oxigenar las finanzas públicas a través de una reforma tributaria, una reforma también al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y a través de recabar más impuestos, a través de la reforma tributaria, efectivamente. Totalmente errada.
desafortunada, penosa, porque si nos dimos cuenta ni sus propios voceros en la Asamblea Nacional y en el gobierno le interesa defenderla bien. El presidente de la Comisión Económica dijo que no iba a afectar a las familias vulnerables, que no iba a afectar el salario mínimo, que no iba a afectar la canasta básica. Y el impacto más grande de esta reforma es ahí mismo, porque el desempleo va a rondar en cada casa del país, o el subempleo también, que ya está acrecentado. Se baja el poder de consumo. Sí, pero además de eso, con la presión, con el acoso financiero, una empresa que hace, lo primero, recortar personal. ¿Dónde impacta eso? En cada casa nicaragüense. Bueno, ya hablando sobre el tema de la reanudación del diálogo, doctor, usted mencionaba en el primer punto que era la liberación de los presos políticos. En una instancia, el gobierno, previo a esta reanudación del diálogo nacional, que fue el pasado 27 de febrero, él liberó o cambió medidas cautelares de cárcel por cárcel a unos 100 reos, y quedan por quedar libres o cambiársele las medidas cautelares más de 500. En este caso, ¿realmente se va a lograr ese objetivo de que todas las personas que fueron apresadas por haberse manifestado, por haber protestado, por haber levantado tranques o en algún momento hecho algún daño a una persona, podrán salir libres? Esperemos que sí, esperemos, porque la mayoría de las personas que están guardando prisión, la mayoría son infundados y están bajo un arresto de juicios nulos, con nulidades de nulidades. Por lo tanto, tiene que darse ese proceso. Obviamente no es tan fácil, por eso la Alianza Cívica la está poniendo dentro de esa ruta que se está formando, una vez determinada la agenda, como el elemento primario, que es la libertad de las presas y presos políticos. Obviamente que esto también es un proceso que no es de la noche a la mañana. Ya hubo un gesto a solicitud de la Unión Europea, de los eurodiputados, de que el gobierno de Nicaragua cuando menos diera casa por cárcel. Y entonces la familia nicaragüense ha tenido un respiro, pero es un respiro muy chico, obviamente que es valorable, y esperemos que todas las presas y presos políticos de nuestro país en poco tiempo estén de vuelta en sus hogares. ¿Cuál es el panorama que usted mira en esta reanudación del diálogo nacional, que ya lleva 3 sesiones, pero que no se ha logrado aprobar los 12 puntos que contiene la hoja de ruta, que es para la instalación de las negociaciones que presente tanto los representantes del gobierno como la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia? La Alianza Cívica ha mencionado que el principal punto de agenda que ellos tienen es el tema de la libertad, la democracia y el tema de justicia, que es para las personas que han sido asesinadas durante estos últimos 10 meses, a raíz del contexto político que atravesó Nicaragua el pasado 18 de abril del 2018. Hasta donde tengo entendido, todos los puntos de agenda a tratar y a negociar, no hay inconveniente de las dos partes, hasta donde yo tengo entendido hoy día. Lo que sí creo que ha estado los pegones es en quienes van a ser los garantes y mediadores. En los demás puntos que se vayan a discutir, una vez teniendo los garantes y los mediadores, yo creo que el diálogo entra a la etapa de negociaciones. Ahorita estamos en la etapa de instalación del diálogo. Ahora bien, si se han demorado 2 o 3 días por hacer una agenda que va a determinar una ruta crítica efectiva, bienvenido, 3 días. Decía Napoleón, viste este despacio que voy deprisa. El pueblo quiere respuestas concretas y rápidas. Por lo tanto, para hacer estas respuestas concretas y rápidas, también en estas conversaciones hay que tener la calma, la mesura, la calidad de ver cómo se hace una buena agenda, se desarrolla una ruta crítica y se van planteando situaciones que en los pasos se van a resolver. Creo yo que en las próximas semanas esperemos tengamos buenas noticias y que se haga una reflexión profunda en el país, porque hay que crear un síntoma de distinción también. Y ustedes, los medios de comunicación y tu programa, es una buena plataforma para que la población sepa de que estos procesos a veces son agudos, pero que son necesarios. Doctor, a su criterio, ¿cuál será la contrapropuesta que hará el gobierno a través de esta reanudación del diálogo en sus propuestas de agenda? Porque la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia demanda garantes internacionales y ha propuesto a la Organización de Estados Americanos, OEA, y a la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas. ¿El gobierno a quién podría estar proponiendo en esta agenda para negociar
buscarle una salida al actual contexto? Hay un aspecto primario muy singular. En la historia del país siempre ha habido diálogos de dame que te doy. Sí. Esta vez el gobierno es el que tiene que dar. Alianza Cívica no tiene nada que ver el gobierno. Pero es que el gobierno tiene una problemática social, política, económica, internacional que tiene que solucionar. Y el jefe de este gobierno, el señor presidente Ortega, tiene que saber sensatamente que tiene que dar pautas vitales para que la comunidad internacional se dé cuenta de que en Nicaragua hay soluciones verdaderas. En otras palabras, sí, hay un diálogo de verdad. Vuelvo. No como el del pasado 16 de mayo, que prácticamente muchos catalogaron como un fracaso. Así es, en algunos aspectos que tuvo su fruto respectivo, yo siempre lo he señalado en los medios. Y hubieron un cumplimiento por parte del gobierno, el tema de la represión, el tema de las detenciones, que no se cumplió. Sí, pero vamos a lo de los garantes, que es importante. Obviamente que eso fue un poco engorroso del anterior diálogo. Lo de los garantes, para lo que hemos visto y hemos analizado, sí, ha habido de previo contacto del gobierno de Ortega y de la Alianza Cívica, como señalamos. Para mí los garantes van a ser un sector de la Unión Europea, posiblemente algo de las Naciones Unidas, a ver si puede aceptar la comisionada Bachelet delegar a alguien, la OEA, que es indispensable. Sería muy beneficioso para la región que el SICA viniera. Es una opinión que tengo yo dentro del marco del análisis político. Se requeriría que el secretario general del SICA estuviera como garante, pero también hay garantes que el gobierno puede solicitar, y creo que debe de ser aceptado. El gobierno de México, el gobierno de Bolivia se han ofrecido también para acompañar estos procesos de diálogo. Realmente de estas negociaciones que se están dando ya a partir del 27 de febrero habrán buenos resultados, porque la gente tiene mucha expectativa de que si realmente se va a solucionar la crisis política, económica y social, y si se va a dar un tema de adelanto de elecciones. Yo no veo honestamente este diálogo sin producto antes del 16 de abril. Antes del 16 de abril podría haber humo blanco, como se dice. Sí, antes tiene que ser. Yo veo, si antes del 16 de abril o el 17 de abril en la madrugada no hay acuerdos, esto podríamos decir que se ha truncado. No podríamos decir que murió Nicaragua. Esta Nicaragua de lucha vigorosa, de ánimo, tiene que seguir adelante. Pero si no hay acuerdos antes del 17 de abril, en este caso el 16 de abril tendrían que firmarse a más tardar. Puede ser que nos dé sorpresa, cuidado, son en marzo, y eso es bueno, porque como te digo, si van con calma, con una buena ruta y desarrollando una etapa de negociaciones que van a involucrarse a otros actores, y eso es muy importante decirlo, aprovecho de tu medio, porque tiene que haber mesas económicas, tiene que haber una mesa política para las elecciones, tiene que haber una mesa social para la reparación integral de lo que ha sido la familia impactada, el aspecto de la salud mental, cómo se va a tratar. Claro. Entonces, todo, y la cuestión comunitaria, de comunidades también. Entonces, estas mesas van a trabajar indudablemente y después tienen que verse los resultados. Muchos de los acuerdos van a ser tangibles en lo inmediato. Por ejemplo, la salida de las presas y presos políticos. Otros acuerdos van a caminar, y van a caminar en los monitoreos también, observándose, van a caminar con los indicadores que se estén marcando para los mismos, y sobre todo la población que vaya haciendo uso y práctica de esos acuerdos, el beneficio de ellos con responsabilidad. También hay que hacer un llamado: no se puede torpedear ni siquiera la instalación del diálogo, no se puede y no se debe torpedear las negociaciones, y mucho menos si hay acuerdos para el país en consenso. No hay que torpedear los acuerdos por la paz en un país. Bueno, doctor, vamos a ir a una pausa comercial, pero antes de eso le quiero consultar por qué el gobierno cedió a este diálogo nacional. En un instante él dijo de que no iba a dialogar con los llamados terroristas, que eran los empresarios, con los llamados tranqueros también, ni con aquellas personas que han participado en actos delincuenciales, como él lo llamaba. Pero, ¿por qué se volvió a unir con la Alianza Cívica a la Justicia y la Democracia para negociarle una salida? ¿Qué fin o qué finalidad tiene esto? Al regreso tal vez me lo contesta para seguir abordando el tema de la reanudación del diálogo nacional.
Las herramientas del día con descuentos desde hasta un 60%. Cada día tendremos una herramienta en oferta. Válido del 4 al 30 de marzo. Equípate hoy en Super Herramientas. Bueno, muchas gracias por continuar en sintonía de Sobre la Mesa TV a través de nuestro canal de YouTube. Recuerde que todas las entrevistas las estaremos colgando a través de este medio de comunicación que es la plataforma de YouTube. Gracias, doctor, por seguir acompañándonos y abordando este tema. Realmente el presidente Ortega, ¿por qué pudo haber cedido a una negociación con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia? ¿Tiene algún interés político de volverse a postular en las próximas elecciones presidenciales, no en el 2021, sino que dentro de unos 6 o 12 años? Voy a comenzar por darte una respuesta analógica académica primero. Decía Ortega y Gasset, el hombre es él y sus circunstancias. Sí. En las circunstancias del 80, Ortega negocia porque tenía la contra encima y porque tenía también un contexto de Guerra Fría y logra salir con los acuerdos de Esquipula. Sí. En las circunstancias del 90, en las diferentes negociaciones con los gobiernos para llegar al poder, tenía gobiernos neoliberales y levantaba la bandera social. Esa circunstancia le favorecía. Hoy día, después de haber hecho un proceso de negociación y alianza con los capitales nacionales y extranjeros, tenía la economía establecida, pero limitada a las libertades públicas y limitados los derechos civiles. Ese fue su talón de Aquiles. Ese fue y vino ese estallido social. Ahora hay un problema y esa circunstancia de hoy día es desempleo, un cerco internacional por cuestionamiento a violación de los derechos humanos, países de la OEA demandando la Carta Democrática. Esas son las circunstancias de hoy día. Sí. Y decía Ortega y Gasset, el hombre es él y sus circunstancias. Si no resuelve su circunstancia, no se va a resolver él, Ortega, su grupo, su partido y su familia. Por lo tanto, esa es la respuesta filosófica en la analogía académica que te puedo decir. Pero otro lado está el impacto que tiene la problemática venezolana, Sí. el impacto que tiene la relación con el país socioeconómicamente en primer orden, que es los Estados Unidos, y el impacto que tiene irnos separando hemisféricamente de los países de la región latinoamericana. Todo eso hace que el presidente Ortega sepa que las correlaciones de fuerza no están a favor de él, Sí. no están a favor de su partido. Hemos visto como el Internacional Socialista ha expulsado al partido FSLN y hemos visto cómo a nivel regional, cuando tenía incidencia en Honduras y en El Salvador y había hecho una buena relación con el Triángulo del Norte, se le va cayendo esa relación y no tiene ya liderazgo el presidente Ortega en países regionales, en Centroamérica ni en Dominicana. Por lo tanto, no existe un ALBA prácticamente, no existe la Alianza Latinoamericana, le quedan pocos amigos, Cuba, Bolivia, Venezuela, independientemente que el señor Maduro se quede o se vaya, que no es el tema de esta entrevista, pero ya no va a poder satisfacer o mantener subsidio a Nicaragua. Entonces, toda esta problemática, afortunadamente, el presidente Ortega la está analizando, parece ser, y yo creo que se va enrumbando hacia una negociación donde todos tengamos responsabilidad. La Alianza Cívica plantea soluciones, el gobierno también plantea soluciones, el pueblo quiere soluciones, pero hay que entender algo, en este país la solución somos todos, no podemos atropellar al otro sector ni decir que lo vamos a aniquilar y que vamos a prevalecer un solo sector. Sería peor la medicina que la enfermedad. ¿Podría decirse de que el presidente Ortega está limpiando su imagen política y a nivel internacional la imagen que tiene de violador de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad a través de
la restauración del diálogo nacional? Siendo muy objetivo y respondiéndote como jurista y académico, el gobierno no está acusado de lesa humanidad. Ningún funcionario del gobierno del presidente Ortega está acusado, y esto es muy importante plantearlo. Están cuestionados, están siendo denunciados. Ni siquiera se ha abierto ningún proceso. Están siendo respaldados a través de informes internacionales como el GIEI. Pero ni la misma, Comisión Interamericana. De las comisiones, ni los grupos de expertos han entablado una formal denuncia, sino que son documentos que se están dando para los países. No quiero decir ni estoy exonerando a nadie, estoy hablándolo académicamente y como jurista. Entonces, por lo tanto, parte de ese esfuerzo que hay que hacer por resolver la problemática nicaragüense es que también se haga justicia aquí. Y esa justicia aquí hay que buscar los responsables y hay que procesar legítimamente a los responsables. Si hablamos de debido proceso, es un debido proceso para todos. Bueno, doctor, ya hablando siempre sobre el tema de la reanudación del diálogo nacional, ¿qué pasaría en dado caso de que se resuelva de manera favorable las negociaciones antes del 18 de abril de este año, que se estarían cumpliendo ya prácticamente un año de la crisis política económica que ha sumergido al país en algo que nadie lo esperaba? Realmente las sanciones que ha dado a conocer la Organización de Estados Americanos, la OEA, el gobierno de Estados Unidos, ¿podrían revertirse una vez solucionado el problema? En alguna medida que sí, porque la mayor parte de ellas son amenazas. Amenazas de la OEA de sacarte de sancionarlo con la Carta Democrática. Y la Carta Democrática, la amenaza de la Unión Europea de quitarte el apoyo, la amenaza de los Estados Unidos de suspenderte las ayudas. La Magnitsky no ha tenido ni un solo producto de que fue aprobada. Ahí está esa amenaza, sí. Por lo tanto, que si esto se resuelve, si se dan elecciones libres, si se restablecen los derechos civiles, si se sacan a los presos políticos, hay muchas cosas pendientes, hay muchos desafíos en la sociedad nicaragüense, y esos desafíos tienen que hacerse en base a la institucionalidad. Hay que restaurar muchas instituciones. Hemos insistido y sigo insistiendo. Hay que totalmente trastocar la Procuraduría de Derechos Humanos y convertirla en una Procuraduría Defensora del Pueblo, no apañadora de violaciones a los derechos humanos. ¿Cuándo se podría dar un resultado claro de cuáles serían los resultados de las negociaciones que haría el gobierno a través de sus representantes y la Alianza Cívica a través de sus representantes, que se encuentra ahí el presidente de COSEC, José Adán Aguirre, presidente de ANCHAN, Mario Arana, entre otros? Yo sí creo que si se instala el proceso de negociación, porque el diálogo se puede instalar y se está instalando por sí, pero hay que iniciar el proceso de negociación. Que es lo que no se ha dado todavía. Ese proceso de negociación, en 1 o 2 semanas están los primeros anuncios. Corre el riesgo de estar viciada hacia estas negociaciones porque la población mucho cree que negociar se trata de un pacto. Es por eso mismo que ahora, como existe en las redes, como existe tu programa, los que somos estudiosos del derecho y de la ciencia política, tenemos que también decir a la sociedad que muchas cosas son lo deseable y otras lo posible. Y por lo tanto tenemos que converger todos, los conservadores, los liberales, los sandinistas, los socialcristianos, que son las ideologías más preponderantes, políticas e históricas en el país. Ninguna de ellas tiene menos de 60 años. Estar en la palestra política e ideológica del país, todos los pensamientos políticos, todos los sectores del país tienen que converger y darse cuenta que aquí tenemos que convivir todos. Todos, independientemente que esa convivencia vaya acompañada de procesos de justicia, de reivindicación de derechos, de retomar la ruta económica que llevábamos, pero sobre todo de responder a los sectores excluidos y más vulnerables del país. Tiene que haber una política pública de iniciar a lo inmediato una atención a los sectores vulnerables y excluidos del país para que estos sectores que son vitales para la economía no sufran los impactos que hoy día se están sufriendo. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por atendernos y hablar sobre este importante tema que es la reanudación del diálogo nacional luego de haberse suspendido por falta de consenso el pasado 18 de junio del 2018. Muchas gracias, doctor.
Las herramientas del día con descuentos desde hasta un 60%. Cada día tendremos una herramienta en oferta. Válido del 4 al 30 de marzo. Equípate hoy en Super Herramientas. Bueno, de esta manera llegamos al final de esta edición del programa de análisis, entrevistas y comentarios sobre la mesa. Les saludó Jimmy Romero. Recuerde estar pendiente de nuestras próximas entrevistas a través de nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Sobre la Mesa TV y también suscríbase a nuestro canal. De esta manera me despido de ustedes deseándoles que pasen una excelente semana. Super Herramientas presentó